Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video lo que vamos a hacer es hablar sobre algunos parámetros relacionados con el sonido, con las ondas sonoras. En este caso con amplitud y frecuencia. Repasando un poco lo que vimos en el video anterior, bueno, vemos que esta es una representación de la variación de la presión que genera un sonido, supongamos en el oído, y está representado en función del tiempo. Por lo tanto vemos en el eje vertical, el eje de la psi, cuál es la magnitud alcanzada por la presión y cómo eso va variando en el tiempo, alcanzando un pico primeramente, luego pasando por cero, luego teniendo un valor mínimo y nuevamente pasando por cero, y ahí es cuando se cumple lo que nosotros llamamos el periodo. Y el periodo era importante porque el periodo, la inversa del periodo en realidad, determinaba la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que va a suceder un ciclo de estos que estamos observando. Cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo se va a escuchar el sonido. Cuanto mayor sea la amplitud, más fuerte e intenso se va a escuchar el sonido. Y justamente eso es lo que vamos a tratar de observar y experimentar en las próximas imágenes. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Está tomado como capturas del programa Audacity de 3 ondas sonoras. En este caso, la primera tiene 2000 Hz, se trata de un sonido de rango medio alto. El segundo se trata de un sonido de 200 Hz, un sonido de rango medio. Y por último, en la parte inferior, el de 20 Hz, es el sonido mínimo que podría escuchar en teoría el ser humano. Vamos a ver y vamos a escuchar cómo se perciben estos sonidos. Un detalle importante a tener en cuenta es que las tres señales, las tres ondas sonoras, tienen exactamente la misma amplitud, pero se puede observar cómo la variación que están teniendo se produce de una manera más rápida o más lenta. Y como sus valores nos están indicando, son 10 veces más rápidas unas que la otra, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es escucharlas, ¿sí? Así que los invito a escuchar y a percibir, en este caso, primero las de 200 Hz. Ahora vamos a escuchar la de 2000 Hz. Puede ser que perciban que es más intenso, así que tengan cuidado con el volumen que están utilizando en este momento para escuchar este video, porque puede ser un poco molesto. Bien, por último vamos a intentar escuchar la de 20 Hz. Digo intentar porque es posible que no se perciba. Y así es, seguramente ustedes en este momento, como yo, no están escuchando absolutamente nada. No es que no se esté reproduciendo, simplemente es que probablemente nuestro oído o también el sistema que estamos utilizando en este momento para escuchar o para ver o para transmitir este video no permita la reproducción de una frecuencia tan baja como es la de 20 Hz. Pero, sin embargo, podemos realizar el siguiente experimento. Vamos a colocar la señal de 200 Hz y al mismo tiempo, después, le vamos a sumar la de 20 Hz. Y vamos a ver que no es exactamente lo mismo. Ahí podemos observar, o escuchar mejor dicho, cómo la de 20 Hz está modulando o interfiriendo con la de 200 Hz. Así que está, aunque no la hayamos podido percibir. En este caso, al estar modulándose una con otra, es posible escucharla. Bien, con esto lo que quisimos conseguir es apreciar distintas frecuencias sonoras. Distintas frecuencias de ondas sonoras. En este caso, 200, en este caso 2000 Hz o 2 kHz, 200 Hz y 20 Hz. Bien, en este caso vamos a escuchar tres ondas sonoras que la característica que están teniendo es que mantienen la misma frecuencia. Las tres tienen la misma frecuencia. Si pueden observar, van a ver que
En este caso el ciclo se cumple aproximadamente aquí, y en el mismo punto lo hace la señal que está en la parte inferior, y en el mismo punto también lo hace la señal que está en la parte inferior. O sea, las tres realizan un periodo en el mismo tiempo, por lo tanto tienen la misma frecuencia. Además, tienen aproximadamente la misma amplitud. Digo aproximadamente porque en el caso de la onda que vemos, la onda irregular que estamos observando en la parte inferior, es un poquito más difícil de darnos cuenta si realmente eso sucede así. Un detalle interesante es a marcar también en estas tres señales es que las dos primeras se trata de señales mono, o sea, esta señal senoidal se escucha exactamente igual para el oído izquierdo como para el oído derecho. Lo mismo sucede con esta señal cuadrada, pero en el caso de esta señal irregular, que ya prontamente vamos a escuchar, vemos que hay diferencias sutiles en lo que sucede con el oído izquierdo y el oído derecho. Bueno, vamos a escucharlos, a ver cómo se aprecian estas ondas de diferente forma. Primero vamos a escuchar la senoidal. La senoidal es lo que llamamos un tono puro, ¿sí? Se parece por ahí un poco al sonido de una flauta, si lo queremos comparar con algo, o el tono que escuchamos en el teléfono de línea cuando está listo para hacer una llamada. De hecho, esta señal tiene una frecuencia que es de 440 Hz, que corresponde a un tono La en lo que respecta a las escalas musicales. Bien, ahora vamos a escuchar esta señal cuadrada. Les recomiendo nuevamente que cuidado con el volumen porque puede llegar a ser un poco molesta. Quizás podríamos pensar que esta señal se va a escuchar exactamente igual porque es del mismo tono, la misma frecuencia, en realidad es la misma frecuencia que la señal senoidal que habíamos apreciado anteriormente, pero sin embargo eso no va a ser así. Es un poco molesta, sí, hay que reconocerlo. Bueno, ocurre que esta señal tiene muchos componentes armónicos. O sea, esta es una señal única y pura. En cambio, esta señal está compuesta por muchas ondas senoidales, parecidas a la que vimos arriba, pero de distinta magnitud, de amplitud y también de distinta frecuencia. Es una onda compuesta, por eso se escucha y se aprecia de una manera diferente, aunque el tono central sigue siendo de 440 Hz. Vamos a escuchar ahora la última, la que está acá abajo, que es radicalmente diferente. Bueno, es una nota de un piano. En este caso estamos pudiendo apreciar que se trata también de 440 Hz, una nota La, pero en este caso la forma que tiene es absolutamente irregular respecto a las anteriores y como también mencionábamos en el caso de la cuadrada, se trata de una señal que está compuesta por muchísimas frecuencias. O sea, en realidad hay una frecuencia fundamental, que es la principal, y además se suman un montón de pequeñas señales que van dándole esa tonalidad, ese color distintivo a cada instrumento. En este caso, un piano. Bueno, y acá vamos a tratar de verificar esto que mencionábamos antes, ¿sí? Bueno, en este caso lo que observamos es una señal principal, una onda principal, que es la que observamos en primer lugar, esta onda senoidal, y después otras ondas senoidales, pero que tienen una menor amplitud y una mayor frecuencia. Lo que tenemos que entender es lo siguiente: la suma de estas cuatro señales, punto por punto, nos va a dar esta señal de aquí debajo, que se parece mucho a la señal cuadrada que habíamos visto en la imagen anterior. Vamos a tratar de escuchar cómo se aprecia cada una de estas señales y finalmente cómo se aprecia la que tenemos en la parte inferior. Vamos a sumar a esta. Vamos a sumar a esta.
vamos a sumar a esta. Este es el sonido que se logra haciendo sonar al mismo tiempo estas 4 señales. Vamos a apagarlas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es escuchar la señal que está debajo, que debería sonar exactamente igual que la suma de las anteriores. ¿Por qué lo es? Bien, ahí lo que estamos observando entonces es la forma de onda que se ve cuando sumamos a las señales anteriores. ¿Qué es lo que tenemos que sacar como conclusión de esto? Es que todas las señales, todos los sonidos que nosotros escuchamos, en realidad son como una composición de muchas señales senoidales, de distintas frecuencias, de distinta amplitud, donde la primera es la onda fundamental, la que determina la frecuencia que va a tener esa forma de onda irregular que podamos llegar a escuchar, y las otras son los armónicos que tantas veces hemos escuchado mencionar en música, que le dan el color o la tonalidad distinta a ese sonido. Bueno, en esta imagen de acá podemos observar varias cosas, ¿sí? Primeramente, lo que observamos en esa curva naranja que se observa es el trazo de lo que es el espectro de frecuencias audibles para el oído humano, que va de 20 Hz, como lo mencionamos al principio de este video, hasta 20 kHz, que sería en teoría lo que un ser humano con el oído perfecto podría llegar a escuchar. Ese es el rango de frecuencias audibles. Las frecuencias que están por debajo del rango de frecuencias audibles se llaman infrasonidos, y las frecuencias que están por arriba del espectro de frecuencias audibles se llaman ultrasonidos, que bueno, son supuestamente los que sabemos que algunos animales sí pueden escuchar y nosotros no. Bien. Por otro lado, que podemos apreciar en esta misma imagen es la correspondencia que existe entre las frecuencias que observamos aquí, 27,5, 55, 110, 220, 440, 880, etcétera, etcétera, y el teclado que observamos aquí en la parte inferior. ¿Qué está mostrándonos esto? Bueno, nos está mostrando qué frecuencia corresponde a cada una de las notas que están aquí en este teclado. Bueno, en este caso, este La corresponde con el 440, que es el que se utiliza como nota central para afinaciones y que tantas veces por ahí los músicos utilizan a través de diapasones, ese instrumento mecánico que vibra a esa nota, que es como una referencia para poder afinar o ajustar la calibración de un instrumento musical. ¿Qué es el 220? Bueno, sería también un La, pero en una octava inferior, del mismo modo que el 880 es también un La, pero en la octava superior que seguiría. Y así sucesivamente con todo el resto de las frecuencias que están marcadas acá. Todas las frecuencias marcadas en rojo aquí son frecuencias correspondientes a notas La, en distintas octavas. Bueno, en este caso podemos apreciar lo que mencionábamos anteriormente, el espectro audible yendo de 20 Hz a 20 kHz. Admitamos que es bastante raro que una persona pueda llegar a tener este espectro audible. En general es mucho más reducido, sobre todo con la edad, se reduce muy rápidamente. Una persona joven, un adolescente podría tener el rango completo, pero ni bien empieza a transitar la edad adulta, tanto sea por una cuestión natural de la edad, pero también por un desgaste en el uso o el mal uso del oído, esto se va reduciendo drásticamente. Vemos el tema de los infrasonidos en la parte inferior, los ultrasonidos en la parte superior. Está marcado los sonidos graves y los sonidos agudos como referencia en la flecha esa. Y este video que está aquí lo podrían encontrar en algún punto en YouTube. Es un video que lo que realiza es un barrido. El barrido es un recorrido en las frecuencias, incrementándose gradualmente desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. Vamos a transitarlo un poco, pero en realidad no vamos a esperar todo el tiempo ni vamos a pasarlo todo el tiempo, pero vamos a escucharlo para entender que es un barrido de frecuencias.
Bien, en un principio no se escucha. Lo que estamos haciendo en este momento es dejándolo recorrer las frecuencias. Vamos a escuchar, voy a hacer silencio para que puedan hacerlo. Si lo buscan y lo experimentan, van a notar que la sensación sonora va variando, aunque en realidad la amplitud sonora, la amplitud de la señal siempre es la misma. Bien, y así seguiría hasta llegar a un rango bastante más alto. Vamos a detenernos aquí, no tiene sentido que hagamos todo el recorrido ahora, pero lo interesante era saber que experimentar que es un barrido en frecuencias. Bueno, hemos estado experimentando con la frecuencia, ahora vamos a mencionar algunas cuestiones relacionadas con la amplitud. La medida, la unidad de medida que se utiliza para la amplitud sonora es el decibel o decibelio, ¿sí? Su símbolo es el D minúscula B, se escribe así. Ocurre que el decibel en realidad es una unidad de medida un tanto complicada por ahí de comprender porque tiene una escala logarítmica y en realidad es una medida relativa a un valor de referencia. Piensen que en realidad la presión sonora, bueno, es una variación de la presión, y si es una variación de la presión debería quizás medirse en pascales. Bueno, ocurre que lo utilizado habitualmente es el decibelio, que hace referencia a un nivel de referencia, justamente, de 20 micropascales, ¿sí? Bueno, sin embargo, el nivel de presión sonora se mide en decibeles. Es la medida que se utiliza en general para referirse a la ganancia o atenuación de volumen que se tiene en un nivel de presión sonora. También también se utiliza muchas veces en lo que corresponde a las señales eléctricas relacionadas con el audio. Tengamos en cuenta que como es una medida que tiene escala logarítmica y que además no es absoluta, sino que toma un valor de referencia siempre, en realidad es compleja de comprender para quienes no están habituados a manejar este tipo de magnitudes. Lo que sí nos interesa es que, bueno, sepamos cuál es la unidad de medida que se utiliza, el decibel, y que tengamos en cuenta cuáles son los valores típicos de nivel de presión sonora en decibeles de distintos sonidos, que es lo que vamos a ver en la imagen que sigue. Sobre todo, en este caso lo que vamos a hacer es compararlo con los daños psicológicos y fisiológicos, los efectos que puede llegar a tener el sonido en la salud del cuerpo humano. Esta imagen nos permite ver una escala bastante gráfica y bastante sencilla de cuál es el valor en decibeles y un ejemplo típico de sonidos y cuál es su valor en decibeles. Silencio sería el 0, una pisada sería 10, viento en los árboles 20, conversación en voz baja 30, bueno, hasta llegar a conversación que sería un ambiente poco ruidoso. Un ambiente ruidoso como el tránsito en la ciudad sería una magnitud de 80 decibeles. Una aspiradora funcionando 90 decibeles. Ya son niveles molestos, ¿sí? De hecho, fíjense que hay un nivel propuesto por la OMS como saludable que estaría entre los 50 y 60 decibeles. Bien, cuando ya empezamos a tener algunos ruidos como una motocicleta con un escape ruidoso de 100 decibeles, la intensidad de un concierto de rock que bueno puede llegar a gustarnos por escuchar la música, por la sensación de invasión que nos genera, pero hay que decir que es dañino para el oído, se trata de 120 decibeles, y ya después empezamos a ver algunos ruidos que son extremadamente insoportables o molestos, como podría llegar a ser un martillo neumático, el despegue de un avión, una explosión de un artefacto, que respectivamente son de 130, 150 y 180 decibeles. Y como vemos ahí en ese gráfico donde está un cuerpo humano, se detalla que los 120 decibeles son el límite de umbral del dolor. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando
se prepara un ambiente para que sea lo más saludable posible desde el punto de vista de la intensidad sonora a la cual nos estamos viendo sometidos. Bueno, y esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.